Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me encanta saludarlos y volver a estar aquí comentando ahora. Sí, ahora tengo que hablar de uno de mis libros favoritos hasta el momento. ¿Por qué hasta el momento? Porque claro, escribiré uno nuevo, ¿no? Sí, ya vieron en la introducción. Las aves de mi mente. Sí, hablaremos de esta, mi primera novela. Quiero decirles, tardé 4 años en escribirla. Para mí es muy importante porque no fue solamente el escribirla como, pues sí, esa situación de querer tener una novela, claro, de hacer una novela. Los cuentos cortos son interesantes, son ágiles y es bueno hacer cuentos cortos también, porque también el lector puede ir cambiando de un tema a otro. Eso también me gusta, ¿no? Pero hacer una novela siempre hace que el autor tenga más contacto durante más tiempo con el lector y sobre todo enganchar al lector. Ese es el reto de una novela, claro. Y creo que esta novela sinceramente tiene esa facultad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es una novela que tiene... Es una novela un tanto oscura, podríamos decirlo, sí, sí, podemos decirlo así. Es una novela fuerte. El personaje central es un personaje diverso, es un personaje que no podemos decir si es malo o es bueno, hay que leerlo para saber, para tener esa introspección con el personaje. Pero el personaje es alguien que en un momento odias y en un momento amas, quizá tienes toda esa evolución con él. Este libro nace la idea precisamente desde el Alzheimer que sufrió mi padre. Mi padre falleció y fue durante varios años, no sabemos exactamente cuántos, voy a ser sincera, él padecía el Alzheimer. En ese momento no era tan conocido como ahora cuando él falleció y bueno, él había también tenido siempre actitudes un poco raras en su vida, él era un poco raro. Hoy creo, sin tener el diagnóstico, porque nunca lo tuvimos, que quizá él era bipolar y esa era una de las razones de su carácter. O sufría alguna clase de afección, yo creo. Pero algo con el que, bueno, tuvimos que estar viviendo en eso y él, bueno, al final sí fue diagnosticado de Alzheimer al final de ese momento y así él fue que después falleció. Falleció a sus 86 años y bueno, realmente tuvo una vida bastante interesante, ¿no? ¿Qué hago en esta novela y por qué hablo de mi padre, no? Bueno, porque él tiene que ver un poco en la novela las historias que me contó y su origen cubano. Entonces eso también yo lo tomé en cuenta y lo que hice fue una colección, tanto de mis vivencias de niña, de las cosas que escuchaba de las tías, de las vecinas, de la familia y de las historias antiguas de mi familia y de las historias de mi padre. Entonces, toda esa colección, toda esa mezcla que hay entre lo cubano que teníamos y entre lo mexicano, que es de mi madre, completamente raíces entre Puebla y la Ciudad de México, bueno, pues entonces creamos esta novela, que es Las aves de mi mente. Es, el personaje central, pues es una persona que está falleciendo por el Alzheimer. Y entonces recreamos, o sea, yo recreé, claro, no recreamos porque cuántos fuimos, ¿no? Bueno, yo recreé esta situación con una fantasía en lo que para mí, o lo que yo creí que podía haber estado en su mente en esos momentos, y sobre su pasado, pues también recreé muchas de las cosas que a mi entender podrían hacer más interesante, claro, la fantasía, pero también conocer los datos históricos que de viva voz de él supe y también de los que estuve investigando, obviamente, de esa Cuba que se llamaba rica, pero pues que era tremendamente discriminatoria, y de la Cuba revolucionaria y ese momento preciso, pues claro, cuando se culminó la revolución cubana, no fue inmediato que la gente toda emigró, ¿no? Fueron emigrando y esos cuentos que hubo y esas
vivencias que yo tuve de viva voz de cubanos que llegaron a México, muchos de ellos de paso, muchos de ellos se fueron hacia Venezuela o hacia Miami, como todos sabemos, bueno, otras partes de la Unión Americana. Todos ellos, bueno, pues yo tuve contacto directo con todos ellos y todas esas anécdotas, claro, ni directamente ni con los personajes reales, pero bueno, hacemos un personaje, lo creamos y tenemos una historia viva de esos momentos y también de los momentos revolucionarios de nuestro México. Ahí también hacemos un collage de lo que pues mis tías, mis abuelos, todos ellos me decían, ¿no? Entonces todo eso creo que hace una novela muy interesante porque nuestro personaje va estableciendo esa relación con cada uno de esos personajes, pero nunca vamos perdiendo el hilo de toda la historia durante su larga vida de nuestro personaje. Nuestro personaje empieza precisamente en la época revolucionaria de México y termina ya en una época moderna, se podría decir, para el año 2000. Entonces nosotros tenemos casi un siglo donde estamos describiendo los acontecimientos históricos de estas dos naciones y los acontecimientos psicológicos o psiquiátricos o fantasiosos de nuestro personaje. La novela tiene varios personajes centrales, les voy a decir, porque se va distribuyendo en diferentes tiempos y entonces está dividida, se los voy a ir describiendo, porque claro, fue necesario dividirla con tantas cosas. Entonces la dividimos en una primera parte que llamamos la Colonia Guerrero, que es la Colonia Guerrero. Quien conoce la Ciudad de México sabe que la Colonia Guerrero es una colonia central y está muy cerca de de donde yo nací realmente, la colonia tabacalera, y está muy cerca del centro de México, del Zócalo y todo eso. Es una colonia hoy por hoy muy especial que tiene una historia antigua, grandísima colonial y además ahora una historia moderna. Para esa colonia Guerrero tenemos 8 capítulos y después viene la parte que se llama Jovellar. La parte de Jovellar es una colonia que quien conoce Cuba, bueno, no sé si siga, la verdad no tengo esa información, pero bueno, Jovellar era una colonia en La Habana y es donde se desarrolla nuestro personaje cuando la parte que hablamos de la Cuba, de esa Cuba antes de Castro. ¿Ok? Y bueno, hasta Castro, hasta ahí se determina. Y después viene la tercera parte que es José María Iglesias. José María Iglesias, eso sí, ese nombre lo dejé porque es el nombre de la calle donde pues yo viví toda mi niñez. José María Iglesias es a 2 cuadras, ¿sí? Esa calle sale precisamente a la plaza, al Monumento a la Revolución, a la plaza. Y ahí en esa calle, bueno, en ese edificio de José María Iglesias 33, pues también recreo muchas de las aventuras de mi personaje, Nicolás, para que en ese momento que va parte de mi niñez y parte de ese edificio que era especial, les voy a decir, ese edificio de José María Iglesias tenía un alma, o tenía muchas almas quizá. Era algo muy, muy especial y dejó marcada mi niñez, claro. Entonces muchos de los que puedan estarme viendo y que convivieron conmigo en esos tiempos de la niñez sabrán de lo que estoy hablando. O sea, precisamente, ¿no? Creo que todos los países en el centro de las ciudades antiguas, pues tenemos ese tipo de historias, ¿no? Ese tipo de edificios especiales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el edificio de José María Iglesias. Voy a leer lo que dice precisamente en la descripción del libro, que es hablando de dónde viene o la idea o más o menos la temática de este libro, Las aves de mi mente. En el túnel interminable de su conciencia se refleja lo que has perdido. Las aves de tu mente atraviesan el lúgubre laberinto de esa mente que te devolverá lo que debías haber olvidado, el vacío de la inconsciencia. Ya es que creo que a veces no recordar puede llegar a ser
una ventaja para nosotros, porque a veces el no recordar nos hace ser otra vez completamente espontáneos y no traer una carga atrás, ¿no? Pero también a veces nos hace falta recordar para no repetir circunstancias negativas. Entonces, es un ¿recordamos o no recordamos? Ahora, ¿vivimos en el pasado o vivimos en el presente o en el futuro? Entonces, recordar y para qué recordar. Es un poco eso, pero bueno, a veces hay gente que creo que viviría mejor si no recordara. Esa es la historia. En esto les leeré una parte de este libro que creo que es muy importante para que se vayan ustedes dando cuenta de que el estilo, ¿no? Sobre todo, y bueno, pues sobre todo que vengan a leerlo conmigo, eso es lo más importante, ¿no? Entonces vamos a leerles un pequeño pedazo del capítulo que se llama Colonia Guerrero, ¿no? Entonces dice, Rosendo conocía todos los detalles del romance y de los planes de la pareja, pero mientras esto sucedía, él no dijo nada de sus planes personales de emancipación. Dejó que Joaquín viviera libremente su romance, que le contara sus planes y fue el cómplice que necesitaba cuando no llegaba a casa a dormir y la chulita le buscaba. Mientras tanto, él tramaba sus propios planes de cambio de vida. La chulita era una carga para ellos, anciana, histérica y posesiva. ¿Quién debería quedarse con la responsabilidad? Para Rosendo era claro. Él no era la persona que debía cargar con la abuela, pero no le dijo nada a Joaquín cuando éste le comentaba cómo saldría del yugo materno a vivir con su nueva vida. Entonces aquí aparece Rosendo, que es un personaje bastante... es un personaje como del comienzo, como un personaje venido es un personaje del destino, diría yo. Eso es. Eso es Rosendo, es el personaje del destino. Un destino que existe o no existe, pero es el destino que está ahí. Después tenemos otro pedazo, ahora viene de la parte jovellar. Dice, sería alrededor de las 12 del día cuando Nicolás recibió un telegrama procedente de la Embajada de México en La Habana. Señor Nicolás Sandoval Travesí, carta de Simona Álvarez, recoger en horario de oficina. La carta no era muy larga y se veía que había sido escrita con la dificultad de una anciana moribunda. Tenía fecha diciembre del año anterior. Después de 3 meses de buscarlo, la embajada había dado con el destinatario. Y solamente les leeré un pedazo pequeño de la carta. Hijo de mi vida, no estuviste en mis entrañas, pero te quiero como si te hubiera parido. Dime que vendrás antes de que muera, que vendrás a pedirme perdón por haberme robado. Maldito seas 1000 veces, Rosendo, por haberme abandonado. Bendito seas por ser el hijo que Dios me entregó en la muerte de tu madre. Y ese es un capítulo bastante difícil, les voy a decir, porque bueno, no es fácil que una carta que fue entregada 3 meses después, verán, Simona, un personaje muy fuerte, pero bueno, un personaje lleno de dolor, un personaje para mí es muy importante porque creo que hay muchas personas que estoicamente sufren y sí, se pasan la vida escondiendo su verdadero amor. Ese es Simona, un personaje bastante fuerte. Entonces, bueno, y luego leeremos una parte solamente de lo que sería José María Iglesias, la parte tercera. Frente a la puerta de Alina estaba el departamento 2, una pequeña fábrica de muñecas españolas que un refugiado gallego había instalado desde hacía mucho tiempo. Él vivía con su esposa en el edificio enfrente, sobre la misma calle,
pero muchas noches dormía en la fábrica. Alina había escuchado que por la noche lo visitaba una mujer joven, de rasgos indígenas, quien con mucha cautela abría la puerta del departamento 2, que estaba a unos centímetros de la puerta de servicio de Alina. Así ella se daba cuenta, pero guardaba silencio por respeto a su privacidad. Y Alina es el personaje, yo puedo decir lindo, pero es un personaje que me gustaría escuchar sus comentarios sobre el personaje Alina. Alina es un personaje para mí muy vivo, muy real y que no podemos catalogar, en mi manera de pensar, no lo podemos encerrar ni en un lado de emancipación, ni en un lado de completa sumisión, ni tampoco lo podemos encerrar en un lado de del sufrimiento eterno, ni tampoco de la superheroína. Es un personaje muy humano, muy real, y creo que es un personaje que me gustaría escuchar sus comentarios. Por favor, lean Las aves de mi mente y cuéntenme qué es lo que ustedes opinan. Yo estoy ansiosa de escucharlos. Nos vemos en la próxima y en la próxima les quiero platicar, les voy a decir qué es nuestra alma y qué es lo que hace a nuestra alma más fuerte. Es un estudio que estoy haciendo porque creo que entre todos nosotros debemos alimentar nuestra alma. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Chao.